¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre después de la muerte? Jorge, un ateo convencido, experimentó un cambio impactante en su vida tras enfrentar una experiencia cercana a la muerte. Después de ingerir una bebida contaminada, dice que fue transportado al infierno, donde presenció escenas aterradoras y encontró almas condenadas de figuras históricas, incluido Adolf Hitler. ¿Quieres saber más sobre lo que vio y cómo cambió su vida para siempre? No te pierdas este impresionante video y descubre los detalles de esta espeluznante experiencia. Crecí en un hogar cristiano, pero eso no me hizo creer automáticamente en Dios. No tenía ningún tipo de enseñanza bíblica formal. Y cuando me hice adulto, terminé cayendo en el agnosticismo, que rápidamente se convirtió en un ateísmo militante. En julio de 1980, en Tucson, Arizona, después de beber agua contaminada en un sitio de construcción donde trabajaba, contraje lo que más tarde descubrí que era cólera. Alguien había dejado esa agua en un termo, y así comenzó mi viaje. Después de 3 días, la deshidratación alcanzó su punto máximo y recuerdo claramente el momento en que di mi último aliento. En un abrir y cerrar de ojos, perdí el conocimiento. Estaba en casa, acostado en la cama, y mi respiración se volvió tan pesada que apenas podía moverme. Todo lo que podía hacer era acostarme y esperar lo que me llegara a pasar. Pero no podía. En ese momento, compartía casa con unos amigos, pero por casualidad, todos viajaban al Gran Cañón. Entonces, me encontré completamente solo en ese momento. Fue en ese momento cuando, al mirar a mi alrededor, me sorprendí ver todo con claridad, incluso sin mis gafas. Podía ver mi despertador al lado de la cama girando. Vi a mi perro tirado en el suelo. Todo estaba tan claro. Y entonces, de repente, tomé mi último aliento y me encontré flotando sobre mi cuerpo. A pesar de que crecí en un hogar cristiano, como mencioné anteriormente, nunca fui realmente cristiano. De hecho, yo era un ateo militante. Llevaba una profunda ira dentro de mí, como si siempre estuviera luchando contra la humanidad y Dios. Podía sentir la presencia de algo más grande, algo que no podía definir. Y lo más sorprendente era cuánto la luz parecía despejarse de mi cuerpo, y me llamó la atención. Una melodía que parecía estar llena de un amor tan puro e incondicional que era difícil imaginar que ese amor pudiera juzgarme de alguna manera. Pero a medida que me acercaba más y más, ese amor comenzó a confrontarme con mis propias elecciones, mis acciones. La luz, que parecía provenir de una gran roca suspendida en el espacio, irradiaba de una figura que estaba de pie sobre ella. No puedo describir exactamente lo brillante y fascinante que era esa luz, porque los ojos humanos no son capaces de captar su intensidad. Era deslumbrante, más allá de la comprensión, pero sabía que estaba frente a algo sagrado. Al acercarme, mis pies tocaron la roca e inmediatamente caí, como si toda mi energía se hubiera agotado. Todavía estaba consciente, pero me sentí como si estuviera muerto. De repente, una fuerza invisible me levantó y me puso de pie justo frente a esta figura, y supe sin lugar a dudas que estaba en la presencia de Jesús. Aunque estaba encapuchado, había algo en su presencia que me hizo entender quién era. Y en ese instante, todas las excusas que podría haber podido haber desaparecido, como dice la Biblia en Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Sabía que me estaban juzgando y que no había escapatoria. Al pararme frente a él, vi claramente lo despreciable que había sido en mi vida. Disfruté de las bendiciones que Dios me dio, de las oportunidades que tuve, de los maravillosos padres que me criaron, y sin embargo, lo usé todo de manera egoísta. Dios me dio el don de la vida, pero lo traté con desdén.
recordé todas las veces que fui egoísta, todas las veces que había dañado a otros y cómo había usado la vida que Dios me dio para mi propio placer. Uno de los recuerdos que salió a la luz fue cuando vendí drogas al grupo de jóvenes de la iglesia y cómo volvieron a mí queriendo más. No tenía idea de las consecuencias de mis actos. Y allí, delante de Jesús, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Luego, me mostró todas las veces que trató de comunicarse conmigo. Recordé los accidentes automovilísticos en los que sobreviví milagrosamente. Las personas que me hablaron del amor de Dios era como si estuviera tocando el ojo de Dios con mi comportamiento, viviendo una vida de ira y resentimiento. Pero al mismo tiempo me demostró cuánto me amaba, incluso cuando estaba tan lejos de Él. Después de que Jesús me mostró la verdadera naturaleza de mi vida, lo corrupto que me había vuelto, me dijo que no estaba listo para entrar al cielo. Entonces me advirtió con una frase que resonaría profundamente en mí: verás una tierra desconocida que será mejor olvidar. Cuando llegues al punto de mayor opresión, llámame por mi nombre. Todavía confundido por lo que estaba pasando, me sentí como si fuera un sirviente ante un rey, completamente sumiso. Después de eso, de repente fui arrastrado por una fuerza invisible a una puerta que se abrió, como un pergamino frente a mí. Al cruzarlo, me transporté a un lugar terrible. Había un olor horrible en el aire. Palabras profanas resonaban a mi alrededor en idiomas que no podía identificar, y el calor era insoportable. Me sentí como si estuviera atrapado dentro de un remolino de tormento. Tan pronto como pasé por la puerta, me encontré en una colina, y mientras miraba hacia el valle, vi una casa al otro lado. La gente se quedó en la puerta y yo me sentí como si fuera una mujer. Salía corriendo de esa casa, y por un momento me sentí aliviado, pensando que era una especie de paraíso. Algunas de estas personas me saludaron calurosamente, como si me estuvieran dando la bienvenida al paraíso. Pero algo andaba muy mal. Todo a su alrededor estaba en ruinas, como si el lugar estuviera muerto. El calor era sofocante, y cuando me acerqué a estas figuras, me di cuenta de que algo en sus ojos andaba mal. Tenían ojos de reptil, amarillos, casi como los de un caimán. De repente, estas figuras cambiaron de forma, revelando su verdadera naturaleza. Eran demonios, criaturas infernales de varios tamaños y formas. Algunos eran más grandes y parecían mandar a los más pequeños, todos con la intención de oprimirme y destruirme. Desesperado, recordé las palabras de Jesús y comencé a decir su nombre: Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Al pronunciar su nombre, esas criaturas demoníacas no podían atacarme. Trataron de intimidarme, empujarme y amenazarme, pero no pudieron tocarme. Una de estas entidades, que parecía un pequeño dinosaurio, se me acercó y me dijo: ven conmigo, ¿puedes ver este lugar? Sin saber qué hacer, lo sigue. Se abrió una especie de grieta en el horizonte y la atravesé. Al otro lado había un camino ancho y polvoriento que me llevó a un pozo profundo, parecido a una celda. Allí vi algo que parecía ser una prisión, como se menciona en Proverbios y Ezequiel en la Biblia, donde las almas son confinadas después de la muerte. Dentro de este pozo hay personas encarceladas en celdas, escoltadas por entidades demoníacas. Era aterrador ver cómo sufrían esas almas. Al mirar a cada uno de ellos, sobre al instante, sus historias de vida, sus decisiones y los pecados que los llevaron allí. En una de las celdas, vi a un hombre que había muerto recientemente, envuelto en una fiesta llena de abucheos y máscaras. Parecía haber vivido una vida llena de lujuria y arrogancia, pero ahora estaba siendo ridiculizado por quienes lo rodeaban, como una especie de castigo eterno. Caminando por ese camino,
me llevaron a un lugar donde estaban algunas de las peores almas condenadas. Allí conocí nada menos que a Adolfo Hitler. Fue encarcelado en una especie de horno, similar a los que había construido los campos de concentración, donde se quemaba a las víctimas. Hitler estaba reviviendo los horrores que infligió a otros, pasando repetidamente por los sufrimientos que causó. Se estaba volviendo cada vez más loco. A medida que me adentraba en esta pesadilla, vi a personas de diferentes épocas e historias, todas recibiendo lo que sembraron en mí. Vi a un pastor que se aprovechó de su posición para cometer actos inmorales con las mujeres, y ahora estaba pagando el precio. Cada persona allí estaba cosechando los frutos amargos de sus decisiones, siendo atormentada de maneras que reflejaban sus propios pecados. Jesús me permitió ver estas cosas, y solo entonces comencé a entender el poder de su nombre. Hasta ese momento no sabía nada sobre el poder que tiene el nombre de Jesús, pero al decir su nombre, esas criaturas demoníacas no podían hacerme daño. Después de esta terrible experiencia, retrocedí a mi cuerpo. Mi vecino me encontró y me llevó al hospital, donde me diagnosticaron cólera. Pasé algún tiempo en el hospital, pero finalmente me recuperé físicamente. Sin embargo, espiritualmente, nunca volvería a ser el mismo. Cuando regresé a casa, me senté en una silla en mi apartamento sin saber qué pensar o decir. Todo lo que pude hacer fue decir: Señor Jesús, no quiero volver nunca más a ese horrible lugar. Yo soy tuyo. Y esa fue mi oración de salvación. En ese momento, una brisa fresca entró en el apartamento y sin saber qué pensar o decir. Y desde entonces ha sido una persona diferente, transformada por esta experiencia. Después de esa oración de salvación, algo dentro de mí cambió. La paz que sentí fue indescriptible, como si me hubieran arrancado todo el peso que había arrastrado a lo largo de los años. La rabia que sentía, la incredulidad, todo eso desapareció. Y allí comenzó una nueva vida. No fue algo instantáneo en términos de comprensión, pero la transformación espiritual fue inmediata. Sabía que nunca volvería a ser la misma. La experiencia por la que pasé en el infierno fue un punto de inflexión, algo que me hizo darme cuenta de lo perdido que estaba, de lo mucho que mi vida estaba fuera de sintonía con el propósito de Dios. Después de mi recuperación en el hospital, pasé mucho tiempo reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Me senté muchas veces en el hospital pensando las visiones que tuve, las personas que conocí, las almas perdidas que vi. Los recuerdos del infierno eran tan vívidos que a veces no podía creer que había vuelto. Vi a las criaturas, recordé las miradas llenas de odio y malicia, las almas encarceladas y el juicio al que se enfrentaban. Todo esto me hizo cuestionarme profundamente cómo quería vivir mi vida en el futuro. Ya no había lugar para el odio, y la idea de seguir viviendo de manera egoísta y enojada simplemente ya no tenía sentido. Había visto la verdad con mis propios ojos, y no había vuelta atrás. El cambio no fue solo interno, sino también externo. La gente a mi alrededor se dio cuenta. Mis amigos, compañeros de trabajo e incluso mi familia notaron que algo en mí había cambiado. Me volví más tranquilo, más comprensivo, y mi ira desapareció por completo. Eso no significa que no haya enfrentado desafíos, porque la vida todavía presenta sus dificultades. Pero ahora tenía una perspectiva completamente nueva. Sabía que había un propósito mayor, que Dios tenía un plan para mí y que de alguna manera yo debía ser parte de ese plan. El amor de Dios, que una vez había despreciado y negado, era ahora la fuerza motriz de mi vida. Esa experiencia me enseñó muchas cosas, pero una de las lecciones más importantes fue sobre el poder del perdón. Me di cuenta de que a lo largo de los años
Cargaba con mucha amargura y resentimiento. Culpé a Dios por cosas que no estaban bajo mi control y me negué a ver la vida de otra manera. Pero al enfrentarme a la realidad de quién era, me di cuenta de lo esencial que es el perdón. El amor de Dios me perdonó incluso cuando no lo merecía. Y ahora era mi turno de aprender a no de altibajos. Pero al final, estoy agradecido por cada parte de ella. Sé que mucha gente puede escuchar esta historia y pensar que es exagerada o incluso ficticia, pero he vivido cada momento de ella. No estoy aquí para convencer a nadie de que me crea, sino para compartir la verdad de lo que he vivido. Tal vez a través de mi testimonio otros podrán encontrar esperanza y cambiar sus vidas también. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar. Espero que esta historia haya tocado tu corazón. ¿Te ha gustado? No olvides echar un vistazo a otros videos recomendados aquí en la pantalla y explorar nuestras listas de reproducción para ver más contenidos. Y por supuesto, suscríbete al canal y deja tu like. Esto nos ayuda a llegar a más personas con este mensaje. Nos vemos en el próximo video.